Sobre estas peticiones para iniciar consultas técnicas respecto al decreto presidencial sobre maíz transgénico, el gobierno de México dijo que demostrará con evidencia que no se afecta al TEMEC con dicho decreto. Vamos a analizar el tema con Ricardo Ramírez, socio y fundador de RRH Consultores. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, tú eres un experto en arbitraje y en estos temas de resolución de controversias. ¿Ves que el asunto del maíz transgénico, como en el caso de la energía, del sector energético, pues vayan a terminar en paneles? Pues mira, sin duda lo que preocupa aquí, Darío, es que están hablando los dos países, tanto la solicitud de consultas que emite el gobierno de Estados Unidos. No he tenido oportunidad de ver la de Canadá. Muy probablemente, Darío, todavía no haya sido. Normalmente los canadienses publican cuando tienen ya la traducción al francés y al inglés, entonces no ha sido publicada. Pero si sí está en los mismos términos, una cosa es lo que está diciendo Estados Unidos y otra cosa es lo que está diciendo la Secretaría de Economía en su comunicado que emite sobre este tema. Y tú lo mencionabas, la Secretaría de Economía está diciendo en su comunicado que es para preservar que la tortilla sea elaborada con maíz nativo. Pero eso no es lo que está reclamando Estados Unidos. Lo que Estados Unidos está reclamando es que no se ha presentado la evidencia científica suficiente, o de evidencia científica al gobierno mexicano, que justificara que no se dieran autorizaciones para poder importar maíz genéticamente modificado a México. Entonces, por un lado, veo lo que dice Estados Unidos en su solicitud, que es importante aclarar, Darío, que se da en el marco del Comité de Sanitarias, en el marco del capítulo de medidas sanitarias. Es un paso previo y obligatorio antes de llegar a consultas conforme al mecanismo de solución de controversias, pero sin duda la señal que está mandando Estados Unidos, Darío, es, y Canadá ahora, porque entiendo que a Canadá le debe preocupar el tema sistémico, que esto se vuelva no nada más un tema contra el maíz, sino cualquier cultivo que sea genéticamente modificado, ¿no? El gobierno mexicano insiste en que va a demostrar que sí hay daño a la salud. ¿Tú crees que pueda lograr eso? Mira, es que tocas el tema central. El gobierno mexicano lo que está diciendo es que quiere preservar, y estoy leyendo el comunicado de la Secretaría de Economía, Darío, dice, el decreto es preservar, el objetivo del decreto es preservar que la tortilla sea elaborada con maíz nativo. No es que tenga científicamente un tema de que vas a comprobar científicamente que el maíz genéticamente modificado hace daño, no. Y de hecho hay otra más, Darío. Hay una ley federal para el fomento y protección del maíz nativo. Esa ley se emitió en el 2020, que habla precisamente de garantizar y fomentar el acceso y el consumo informado de maíz nativo. Hay un Consejo Nacional del Maíz Nativo que preside el presidente. Y sorprende que ese sea el argumento que está usando la Secretaría de Economía cuando Estados Unidos lo que está diciendo es muéstrame la evidencia para prohibir o para negar solicitudes para poder comercializar maíz genéticamente modificado en México o para producir masa para tortillas que contenga maíz genéticamente modificado. Dame la evidencia. Eso es lo que está diciendo Estados Unidos. Pero México dice, yo quiero preservar el maíz nativo. Inclusive, Darío sale inclusive de autoridad. La autoridad que maneja temas de biodiversidad es la Semarnat. Y la Semarnat no ha fijado posición aquí, aunque me dicen que realmente los que le hablan al oído al presidente y por lo visto lo escuchan más allá que el propio secretario de Agricultura y la secretaria de Economía, pues son el subsecretario de Agricultura, la directora del CONACYT y el subsecretario de Salud, independientemente de que también al interior de la Semarnat, de la Secretaría del Medio Ambiente, pues hay una ala dura que está en contra del tema de la biotecnología. Pero, y además, estuviste dando por muchos años, Darío, permisos y autorizaciones para comercializar en México maíz genéticamente modificado. Y de repente dijiste que no. Lo que Estados Unidos le está diciendo a México es, dame la evidencia. Dime dónde está la evidencia.
Economía contesta con este tema del maíz nativo, pero también contesta que va a demostrar en estas consultas, Darío, que no hay afectación del comercio. Pero quienes nos dedicamos a esto sabemos que no es necesario mostrar afectación al comercio para impugnar una regla comercial. Basta con que muestres que precisamente la acción que tomó un gobierno es contraria a una de las normas del tratado. Y lo que Estados Unidos está diciendo es, esta restricción, esta medida, que no tiene una base científica, viola el tratado. Y es lo que ha estado insistiendo durante mucho tiempo Estados Unidos, muéstrame la evidencia, y estas consultas técnicas que está pidiendo Estados Unidos y Canadá, pues es para que México muestre la evidencia científica. Pero yo pregunto si efectivamente, por un lado, habías aceptado todo esto, tienes una ley de maíz nativo que nunca que hablaba de otros temas, ¿cómo vas a poder justificar o cómo vas a mostrar la evidencia? Y cuando el gobierno de México ha salido, no han presentado un estudio, un trabajo que diga que precisamente hay un tema a la salud o hay un riesgo de salud. A ver, Ricardo, yo apelo a tu experiencia como árbitro internacional en resolución de controversias, como el experto que eres en comercio internacional. ¿De qué le sirve a Estados Unidos demostrar que tiene la razón si al final del día no aplica la medida pues concluyente que es el panel? Por ejemplo, pues ya lo vimos en el tema energético, ya se agotaron los plazos, ya se agotaron los tiempos. México nunca pudo demostrar que no estaba violando el TEMEC y no vimos ninguna reacción de Estados Unidos. Ahorita, ¿por qué tan insistente Estados Unidos con el maíz? Se va a correr el mismo plazo, los mismos procedimientos. Seguramente México pues, no podrá demostrar otra vez que es dañino para la salud, el maíz genéticamente mejorado. ¿Y luego qué? Bueno, si esto llega a un panel, Darío, puede dar lugar a sanciones comerciales. Sí, pero el punto es que Estados Unidos no activa el panel. Esa es mi pregunta. No, y tiene razón, Darío, y las razones rebasan a un abogado, Darío, porque al final el texto está ahí, en la parte energética y en la parte de maíz genéticamente modificado y la evidencia que está solicitando Estados Unidos. Si al final llegaras a un panel y lo ganaras, habría sanciones, y el que Estados Unidos no llegue al panel o no active estas cosas, pues es algo que rebasa, y yo creo que obedece a variables políticas, Darío, porque en la parte jurídica, insisto, yo veo en este caso del maíz un caso muy sólido de falta de evidencia y justificación del gobierno mexicano. Entonces serían aspectos meramente políticos. Estamos entrando a un año electoral también en los Estados Unidos. Sí, pero acuérdate que aquí hubo mucha presión de congresistas de Estados Unidos y de muchos sectores de Estados Unidos que han estado presionando para que efectivamente esto se llegue. Y yo no me parece, o sea, habría que ver qué pasa en los siguientes días, Darío, y después de que pasen estos 30 días para llevar consultas. La misma carta de Estados Unidos dice expresamente, quiero llevar a consultas y quiero que lleves a tus expertos, quiero que me demuestres que hay evidencia. Y si no, pues yo quiero pensar que Estados Unidos seguiría el caminito, pero obviamente, como bien dices, pues vienen tiempos políticos que pues, nos rebasan a nosotros. Ricardo Ramírez, socio y fundador de RRH Consultores. Me dio mucho gusto platicar contigo. Gracias. Muchas gracias, Darío. Hasta luego. Hasta pronto. La Comisión Nacional